Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. 8 de la mañana con 6 minutos para quienes nos están escuchando, quienes nos eligen por encima del Mundial. Se los agradecemos muchísimo. Y valoramos realmente su odio por el fútbol. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Pues muy bien, muy contentos de seguir en este espacio de televisión universitaria, complementándonos con la transmisión en radio para todos aquellos que nos acompañan. Tuvimos una mañana muy interesante con el doctor Gerardo Herrera Corral, que trabajó sobre un tema que es el tema del azar, el tema de las estadísticas, el tema del engaño en los grandes medios de comunicación a partir de las consideraciones de porcentajes que animan nuestra vida cotidiana para entender y darle verosimilitud a muchos fenómenos que vivimos todos los días. Justamente vale la pena revisar a partir de más o menos de las 2 de la tarde nuestro podcast, si se perdió esta conversación, www.radio.unam.mx. Ahí están nuestros programas y durante la primera hora podrá escuchar esta conversación sobre qué implica la estadística, por qué tenemos que estar educados en la estadística y de qué manera la mentira forma parte de alguna forma del universo. Y bueno, pues hay que tomarla, hay que saber que ahí está y saber qué hacemos con ella. Todo eso está en este libro lleno de historias, lleno de anécdotas, lleno de ejemplos de la vida cotidiana. Vale la pena echarle un ojo al podcast, al Facebook del doctor Gerardo Herrera Corral, donde publica diferentes pues dechados de mentiras, dijo, que se encuentra en los diarios y en los medios de comunicación, y a este libro, El azaroso arte del engaño, publicado por Taurus. Y vale la pena también continuar con nuestra conversación, aquella que estábamos teniendo en radio con el doctor Alfredo Ávila, sobre la contingencia de la historia, sobre esta frase que de pronto dicen los analistas de que la mirada retrospectiva siempre es 2020, digamos, siempre es clarísima y siempre habla de una cosa medio determinista. Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Hola, buenos días y buenos días también al teleauditorio de TV UNAM. Bueno, antes de empezar, debo decir que me dejaron en el teléfono y ¿ya lo que te no había diste escuchado, un quemón de lo que estamos viviendo? es horrible. Qué bueno que estoy lejos estos días. Gracias por la solidaridad y la empatía, ¿eh? Bueno, para recuperar el tema, me parece muy importante señalar, y creo que el artículo de Carlos Cueo, el artículo académico de Soledad Loaesa dan cuenta de eso, que las cosas no suceden de manera determinada, es decir, no hay una planeación inicial, y cuando hay una planeación inicial, no necesariamente los resultados son los que se planearon. Es decir, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, cuando se funda en 1946, el objetivo del presidente y el objetivo de las personas que están detrás del proyecto no fue el que resultó. Aunque, por supuesto, de manera habitual, se supone que si el resultado fue un partido autoritario, hegemónico, casi único, pues ese debió haber sido el propósito. Y además, dada la retórica presidencialista que también, como vimos, se mantiene todavía hasta nuestros días, suponiendo un presidente todopoderoso, pues a nadie se le iba a ocurrir decir que el presidente fracasó en su empeño, ¿no? Eso era algo que nadie podía admitir. Pero esto podemos retrasarlo y podemos llevarlo a muchos otros episodios de la historia de México, desde la conquista misma, el proceso de independencia, el proceso de reforma, la llegada de Benito Juárez a la presidencia en 1856. Es decir, hay un montón de elementos que no están determinados por la voluntad de las personas que están llevando a cabo los acontecimientos. Ahora, esto no quiere decir,
y aquí ya nos metemos en camisa de 11 varas, esto no quiere decir que los resultados hayan sido azarosos. No es una cuestión de suerte. Para citar a Einstein, Dios no juega a los dados. Hay elementos que explican lo que sucedió. Y por supuesto, me parece que la labor de los historiadores es dar cuenta precisamente de esos elementos. En el caso de la fundación del PRI, pues bueno, está precisamente la fortaleza del sector obrero, que estaba tremendamente, bueno, que tenía un enorme poder, sobre todo después del sexenio de Lázaro Cárdenas. En el caso que mencioné como pretexto para iniciar mi conversación hoy, el caso de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno de España, pues también las pugnas dentro de los propios grupos nacionalistas, tanto catalanes como en el País Vasco, que finalmente terminaron inclinando la balanza hacia una moción de censura que parecía una semana antes que no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Entonces, no es azar. Es perfectamente explicable por un montón de condiciones institucionales, políticas e incluso culturales, pero no están predeterminadas. Y la labor del historiador es precisamente dar cuenta de esa tensión, de una tensión que hay entre elementos que ciertamente influyen para que las cosas sucedan de una determinada manera y el margen de libertad y el margen de contingencia que tienen los acontecimientos que finalmente ocurren. Alfredo, mencionaste un ensayo de Soledad Loaesa. ¿Cuál es en Historia Mexicana? Es un artículo que además es un artículo muy largo de Soledad Loaesa, que apareció en la revista Historia Mexicana en el 2013. No estoy seguro del número, pero es la reforma política de Manuel Ávila Camacho. La reforma política de Manuel Ávila Camacho, sí. Sí, además como Historia Mexicana está en línea, lo pueden encontrar. Sí. Es un trabajo extraordinario que da cuenta precisamente de cómo hay una serie de intenciones y cómo el proyecto inicial del presidente pues tiene que ser modificado y al final en algunos aspectos fracasa por la negociación que hay con poderes que pues por lo menos en ciertos casos resultaron ser más poderosos que el propio presidente. Olga Juana Inés decía que la poesía necesaria tal vez dedicada a Borges. Recuerdo a este texto que tal vez se parece un poco a esta idea de la contingencia, que son las 3 versiones de Judas de Borges, ese cuento tan extraordinario sobre 3 posibilidades, todas auténticas, de que algo ocurra, ¿no? Y todo es posible. Al final de cuentas todo es posible. Ahora que mencionas a Borges, y este es un ejemplo que a veces uso en mis clases, sobre todo cuando doy clase en los primeros semestres de la licenciatura en Historia, el jardín de senderos que se bifurcan. Hay un resultado, hay un resultado y suponemos que ese resultado explica las causas, pero la verdad es que no, la verdad es que se pudo haber llegado al mismo resultado por muchos caminos. Y me parece que la misión del historiador es explicar por qué finalmente fue a través de un camino. Sí, justamente pensar que la historia es de una sola forma, porque así tenía que ser, sí, jugar al determinismo y seguir instalados en una especie de poder superior que decide las cosas cuando la historia se mueve por otras fuerzas. Sí, pero además hay una especie de paradoja. Hay un libro muy muy lindo de Humberto Eco que se llama Interpretación y Sobreinterpretación, en el que da cuenta precisamente de esto y de cómo hay una tendencia, porque ciertamente resulta fácil, de explicar las causas por las consecuencias. Es decir, la consecuencia es lo que termina explicándose a sí misma y eso termina siendo un círculo vicioso. Si las cosas resultaron de tal manera es porque seguramente desde un inicio ya iban causadas hacia eso, ya llevaban esa dirección. Y la verdad es que no. Y en el caso de la historia de México, y con el ejemplo que puse, si al final, en los años 60 y en los años 70, hay un presidencialismo omnipotente, pues entonces seguramente estuvo planeado de esa manera desde su inicio. Y el trabajo de Loaesa en concreto, pero algunos otros trabajos también, dan cuenta de que eso no fue así.
que hay mucho de negociaciones, de elementos de elementos contingentes. El caso de Lombardo Toledano en el sexenio de Ávila Camacho es muy interesante. Lombardo Toledano salió de México porque fue nombrado dirigente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, un proyecto impulsado por la Unión Soviética, y eso le permitió al presidente avanzar en su reforma, negociando con un político que defendía mucho los intereses de su corporación, pero que no estaba tan casado con el comunismo como fue Fidel Velázquez, ¿no? Quien se hizo cargo de la CTM en el periodo en el que Lombardo Toledano estaba fuera de México. Entonces, bueno, estos elementos que no dependían de manera exclusiva de la voluntad de los políticos mexicanos, pues también son importantes para explicar lo que finalmente sucedió. Pues bueno, lo seguiremos platicando, pondremos en redes vínculos al artículo de Soledad Loaesa. Si nos puedes enviar la referencia también de Carlos Cue, nos será enormemente útil, Alfredo Ávila. Sí, claro que sí, se las envío en un momento. Muchísimas gracias y seguimos en Primer Movimiento. Un abrazo, Alfredo, nos escuchamos la próxima semana y ya muy pronto en vivo desde esta cabina. Me parece muy bien, hasta luego. Hasta luego. Primer Movimiento. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Esta fue Nati Peluso con Esmeralda. Y bueno, pues sí, recuerden que vamos a estar transmitiendo de manera ininterrumpida, nada nos detiene, nada nos arredra. No sé si eso sea bueno o malo, pero así es. Y nos vamos a nuestra nota nacional. Internacional. Vamos a ir con nota internacional. Nota internacional. Arabia Saudita y sus fuerzas aliadas lanzaron ayer su mayor ofensiva para tomar la ciudad yemení de Hodeida, un puerto estratégico en el oeste del país y que es controlado por rebeldes hutíes desde 2005, cuando también tomaron la capital Sana. 2015. Yaleb bin Salman, embajador saudita en Washington, escribió en su cuenta de Twitter que la liberación de Hodeida es vital dada la amenaza creciente que las milicias hutíes apoyadas por Irán hacen pesar sobre la seguridad marítima del Mar Rojo, por donde pasa el 15% del comercio internacional. La ONU advirtió que la ofensiva militar tendrá graves consecuencias en la dramática situación humanitaria de Yemen y repercutirá en sus esfuerzos por reanudar las negociaciones a fin de lograr una solución política en el conflicto. Lo que vamos a platicar es un análisis de la nota que está sucediendo, lo que implica para la precaria estabilidad de Yemen, lo que implica para la región, para el comercio internacional, quién está involucrado. Emiratos Árabes está involucrado, hay diferentes fuerzas políticas ahí, la forma que pueden incidir esos gobiernos regionales, la comunidad internacional. Vamos a platicarlo con el embajador Luis Ortiz Monasterio, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y ex embajador de México en Irán, Afganistán y Pakistán. ¿Cómo está, embajador? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto estar con usted y con su público. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Díganos, ¿cómo leer esta nota? ¿Qué sucede hoy en Hodeida? La verdad es que estamos frente a un fenómeno de muchos pisos de complicaciones, unas complicaciones tanto internas como externas, geopolíticas, tribales, que nos llevan a una conclusión muy clara, que hoy por hoy la clave para entender los problemas internacionales y los nacionales es acostumbrarnos al análisis de lo complejo. Esta es una situación enormemente compleja que tenemos que desglosarla generalmente en pedacitos con objeto de poder entenderla. Pero lo que queda muy claro es que estamos a puertas de un conflicto humanitario de proporciones epopélicas y ya en una región donde el tema de Siria es descomunal. Estamos viviendo la posibilidad de tener un problema aún más grave en este país del sur de Arabia, que curiosamente en el pasado los romanos le llamaron Arabia Félix, Arabia Feliz, siendo este país precisamente la parte más al sur de la península arábiga. Es un país realmente bellísimo, pero con mucha historia y de ahí salió la reina de Saba,
es un país antiquísimo, con conflictos acumulados a través de los siglos, por no decir de los milenios. Sí, la geografía de Yemen actúa tanto a favor como en su contra, digamos, es un puerto muy importante, es justamente como el tacón pensando la península arábiga como una bota, es como el tacón, ¿no? Es una cuñita de la península arábiga. Definitivamente, y ha sido pues victimizada por potencias coloniales, por potencias neocoloniales, por ambiciones territoriales de los vecinos, por ambiciones religiosas de parte de sunis y shias. Es de verdad un punto de reflexión de lo que sucede en el Medio Oriente, y la verdad es que tenemos que meterle mucha mano porque tiene consecuencias también para México, para la experiencia mexicana, frente al tema fundamental de la cuestión nacional como forma de prevenir ese tipo de conflictos. ¿Cómo influye en esta parte de México? ¿Cómo influye ese conflicto? De ellos, digamos, son la punta de entrada a un territorio en el que las malinterpretaciones están a la orden del día. Por ejemplo, bueno, son acusados los hutíes de ser un instrumento del Irán Shi, pero es cierto, no es totalmente esa zona, no está en manos totalmente de ellos. Hay una serie de influencias, de espionajes, de repartos policíacos e internacionales muy, muy intensos. Es interesante. La verdad es que yo creo que para tenerlo un poquito más claro habría que remontarnos a un pasado reciente, al tema fundamental de la famosa primavera árabe, que en cierto sentido propició la caída de una vieja dictadura de Sadeh, que provocó que desencadenó este conflicto reciente, que tiene raíces antiquísimas. También tiene algunas explicaciones contemporáneas, especialmente el gran debate entre Estados Unidos e Irán, entre Irán e Arabia Saudita y los sunnis contra los shias. Esto nos lleva a un torbellino de complicaciones que nos hacen que lo único que trae como resultado es el enorme peligro para la población civil, que lleva hasta este momento 2 millones de desplazados y puede llegar a mayores proporciones. La Cruz Roja Internacional misma, organismo experto en conflictos, ha sacado de la zona 71 de sus activistas con objeto de sacarlos de esta zona de altísimo peligro. Justamente hay un componente, y lo decía al principio de su intervención, embajador Ortiz Monasterio, hay un componente tribal, hay un componente de grupos distintos que conforman la sociedad yemení, que ahorita son los que se mencionan en conflicto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Podría explicarnos qué sucede en este sentido? Bueno, como usted sabe, el país se unificó recientemente, en 1990. El país estaba dividido en dos grandes bloques, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Se unificó, y esto que nos anticipaba una era de prosperidad y de estabilidad, se ha creado un verdadero purgatorio por lo que respecta a los grupos tradicionales de los conflictos antiguos, por oasis, por distribución de los mercados, distribución de rutas mercantiles. Nos han llevado al enfrentamiento de viejas tribus que hoy por hoy están sacando provecho a esta visión simplista del mundo occidental entre shias y sunnis, entre Irán y Arabia Saudita, entre la percepción que existe en el mundo occidental sobre lo que es el Medio Oriente, sobre reivindicaciones antiquísimas de los medio orientales, de lo que es lo que ellos consideran agravios de Occidente. Hoy vivimos ahí una verdadera licuadora de conflictos que nos están llevando a esta conclusión tan espantosa, que es el deterioro y el peligro de millones de ciudadanos, especialmente niños. Sí, y es algo que usted señala que no está en la prensa internacional, es esta retirada de la Cruz Roja que ha hecho que se incrementen el número de muertos por falta de atención médica. Digamos, llegan a más de 100, justamente en parte por eso, que no son crímenes directamente, pues son personas que hubieran podido salvarse de haber una atención médica y un traslado eficaz, pero que no lo tienen, ¿no?
Definitivamente, precisamente por eso es tan importante el tema del puerto que ha sido atacado por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con el apoyo logístico de Inglaterra, Estados Unidos y tal vez Francia, que es peligroso porque ese es el único punto de salida y de entrada, fundamentalmente de víveres, alimentos y medicamentos, y también de armas al conflicto, que nos hacen pensar que el cierre de este puerto, estas dificultades enormes en este puerto del Mar Rojo, va a dificultar mucho el flujo de más ayuda y de apoyo a la población civil de Yemen. ¿Y cómo están interviniendo los gobiernos regionales? Mencionaba usted Arabia Saudí, pero también Emiratos Árabes está participando. ¿Cómo se están reorganizando las fuerzas alrededor de Yemen? Bueno, el Yemen, dijéramos, en esta esquina tenemos por parte de los sunnis, Arabia Saudita, que es la que encabeza la coalición de los gobiernos sunnis en el Golfo Pérsico, sunnis, Qatar, Kuwait, y estos son los países sunitas, y pues, frente a, desde luego, fundamentalmente a Irán como potencia shia. Y es una potencia que ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años, especialmente debido a errores enormes de Occidente, entre ellos la invasión a Irak y la invasión a Afganistán, provocaron la expansión, el fortalecimiento del gobierno de los ayatolás, y esto nos ha permitido que los iraníes se sientan fortalecidos en esa zona y se haya consolidado un arco, una media luna desde el Himalaya hasta el Mediterráneo. Ese es precisamente el corazón de esta lucha hoy por hoy, la enorme fuerza que ha tomado Irán en los últimos años, fundamentalmente por errores que se cometen al atacarla. Esta visión necesita mediación, doctor. Necesita una intervención externa para poder tener una salida, porque, como usted señala, el conflicto arrastra muchísimas décadas, por no decir siglos, pero la intervención humanitaria con una retirada de varios organismos observadores, ¿quién tiene que mediar en esta situación? Ya el asunto ha estado en Naciones Unidas. Ayer mismo se celebró una reunión en el Consejo de Seguridad. Naciones Unidas ha pedido a Arabia Saudita y a las potencias que están haciendo el bombardeo aéreo que se abstengan de hacer el bombardeo aéreo con objeto de evitar una mayor carnicería. Lo que pasa es que estamos viendo también, como que faltar algo, una enorme desprestigio, una erosión del derecho internacional, que hacen que las decisiones de Naciones Unidas sean irrelevantes. Por lo tanto, eso se ha combinado, esta colección de desgracias se han acumulado, y la cereza del pastel es precisamente la falta de que el árbitro internacional, que son las Naciones Unidas, puedan llegar a una solución, una resolución o recomendaciones para resolver este conflicto. Por eso es que es especialmente un conflicto hay que seguir, y yo felicito a Radio UNAM que siga con atención este tema, porque la verdad que nos habla de una colección de conflictos y carencias a nivel internacional y regional. Y que lleva muchos años siendo un problema en la región, siendo un país muy importante, estratégicamente muy importante por donde está colocado, por la historia que ha tenido, pero que ha sido muy olvidado y muy apaleado. ¿Quién está a cargo al mando del gobierno yemení? ¿Quién es hoy por hoy su gobierno y cómo está reaccionando? Mohamed Jaidi encabeza formalmente el gobierno de Yemen. No obstante, las lealtades para Jaidi están atomizadas tanto a nivel político como a nivel religioso, y esto nos lleva de la mano en un tema fundamental, que es la falta de gobernabilidad y la falta de consenso y la desunión nacional, que nos trae una consecuencia directa a México, en el sentido de que no se juega con la unidad nacional, una unidad nacional dispersa, una unidad nacional abandonada y relegada,
son la puerta de conflictos enormes en la cual se aprovechan vecinos, o reparto de poder a nivel mundial. Por eso es que es fundamental hoy por hoy que consolidemos en nuestros países, especialmente en México, una cohesión nacional independientemente de los partidos políticos y todo. Yo creo que es bien importante que veamos en estas lecciones muy claras de lo que se llega en una guerra civil. Claro, y no es el único caso en la región. Mencionábamos Siria, que está ahí junto y que también lleva muchos años viviendo esta situación. Definitivamente, y la verdad es que esto es aprovechar las dificultades y los tribalismos internos para fines geopolíticos mayores, y muchos de ellos pues muy remotos y de ambiciones territoriales inmensas que vienen. Hay que recordar que en 2016 recordamos el Tratado de Sykes-Picot, en la cual Inglaterra y Francia se distribuyeron el Imperio Otomano, la mayor parte de los territorios del Imperio Otomano en el Medio Oriente, con objeto de explotarlos mejor. Así es, todo esto, a diferencia de nosotros en el mundo occidental, que la historia nos fluye, para los países musulmanes, para los países de Asia, la historia no se pierde, sino que se acumula. Se van acomodando en su gaveta las épocas y los conflictos, y no se les olvida jamás. Siempre están recordando los viejos agravios reales o percibidos por parte de los países asiáticos, como pasa también con nuestras poblaciones indígenas en el continente americano. La memoria es distinta de ellos y la nuestra. Bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, todavía tenemos ahí acumulado, todavía tenemos una reserva de cierto resquemor con los franceses y por supuesto con los estadounidenses, pero ¿qué es lo que tiene que saber alguien que ve el mundo árabe? Que digamos, viéndolo desde el Occidente, lo que sea que ya signifique ese concepto, que cada vez está más en desuso, pero viéndolo desde aquí, ¿qué hay que saber del mundo árabe? ¿Con qué ideas hay que entrar y de qué ideas hay que despojarse, embajador? Las que hay que despojarse inmediatamente es la idea de que los árabes todos los árabes son musulmanes y que todos los musulmanes son árabes. Eso es fundamental, que eso es lo que se repite permanentemente, y a mí me preocupa muy a menudo. El mundo árabe es solamente una parte del mundo islámico. El mundo islámico es mucho más grande que el mundo arábigo. El mundo arábigo es limitado frente al movimiento global del Islam, fundamentalmente en Indonesia, en Pakistán, en la propia India. Son millones de musulmanes, y realmente los árabes forman parte pequeña del mundo islámico. Por otro lado, hay muchos árabes que no son musulmanes. Hay muchos musulmanes que no son árabes. Los iraníes no son árabes, pero son islámicos. Los turcos no son árabes, pero son musulmanes. Primero que nada, eso es muy importante que se tenga en cuenta, de que tenemos que ir ahondando en la separación de conceptos entre árabes y musulmanes. Son dos conceptos totalmente distintos que tenemos que tener muy claros para poder empezar a entender ese mundo complejo que viene pues de los milenios atrás. Por supuesto, está el tema siempre de la religión, del sistema de creencias, pero hay muchas otras cosas que saber del mundo árabe. Definitivamente. Y además, inclusive la propia división de chiíes y suníes es una sobresimplificación enorme. Entre los suníes hay muchísimas ramas y diferencias entre unos y otros. Los wahabis en Arabia Saudita, los chiíes de Irán son distintos a los chiíes de Pakistán, de Irán. Entonces, meterle mano al tema, remangarse las mangas para meterle mano al conflicto del Medio Oriente, se requiere mucha disciplina y un convencimiento de que la única forma de entender esto es con un pensamiento abierto a lo complejo, y evitar a como dé lugar las sobresimplificaciones, que son formas de malinformar. Por supuesto. Mientras unas culturas están estudiando a profundidad los fenómenos, nosotros a menudo estamos estudiando
lectura dinámica para simplificar las cosas. Hay que afrontar lo complejo con mentalidad de complejos. Pues seguiremos afrontando lo complejo. Le agradecemos, embajador Luis Ortiz Monasterio, por esta conversación y seguimos conversando sobre el mundo árabe. Seguiremos conversando sobre el mundo árabe. Que la pasa muy bien y de verdad que interesante que una gran estación como la nuestra lo vea en esa forma y le meta mano al tema de lo complejo. La única forma de entender el mundo y entender a México es meterle a lo complejo. Pues en eso estamos. Muchísimas gracias, embajador Ortiz Monasterio. Nos vamos a música. Vamos a oír de Röyksopp. Son un dúo noruego que cumple 20 años. Que es la 4, dice. Anne Pierlet, esta joven francesa que Jour Penard. Primer movimiento. Nota nacional. El psicoterapeuta español Luis Bonino Méndez define a la masculinidad como una construcción social resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género. Esta relación está compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el ser, deber ser y no ser varón, pero sobre todo de su estatus en relación con las mujeres. Mañana viernes se presentará La Caja de la Masculinidad, un estudio sobre lo que significa ser hombre joven en Estados Unidos, el Reino Unido y México. Uno de sus objetivos es eliminar algunas de las presiones y etiquetas perjudiciales a las que se enfrentan los hombres jóvenes en el mundo. El estudio explica que los hombres que están dentro de la caja de la masculinidad son aquellos que interiorizan en mayor o menor grado estos mensajes y presiones. Los resultados del año pasado revelan que la caja de la masculinidad está más viva que nunca y que tiene efectos negativos en las vidas de los hombres en diferentes ámbitos, como la satisfacción con la vida, la confianza en sí mismos, la salud mental, la amistad, la búsqueda de apoyo, comportamientos de riesgo, entre muchos otros. A partir de este estudio, La Caja de la Masculinidad, lo que implica ser hombre en Estados Unidos, México y Gran Bretaña, vamos a hablar sobre el concepto de masculinidad, cómo está cambiando, cómo entra en diálogo con el discurso feminista. Nos acompaña Gary Barker, él es director internacional y fundador de Promundo. Es una organización no gubernamental internacional cuya misión es promover la justicia de género. Es promotor de la participación de hombres y niños en la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, Gary Barker. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Y muy interesados en este tema. Hemos tratado el tema de equidad de género desde diferentes aspectos y creo que este es muy importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la caja de la masculinidad? Bueno, se trata de un conjunto de valores y actitudes que pasamos a nuestros hijos, de ser fuerte, de usar la agresión para mantener el control, de mostrar que frente a los papeles de género con mujeres, digamos, se ven papeles muy rígidos, se ven hipersexuales y hiperheterosexuales, o sea, la parte de la homofobia. O sea, es un conjunto que de forma explícita o implícita pasamos a nuestros hijos y hijas cada día. Desafortunadamente, como venimos cuestionando durante muchos años esos valores, pero varios siguen muy vigentes a pesar de todos los avances del movimiento feminista. O sea, discursos y enunciaciones como no llores, sea hombrecito, ¿forman parte de esto? Y que usa violencia para resolver problemas, de no pedir ayuda, particularmente en cuestiones de salud mental. Vemos muy fuerte ese tema de que estoy deprimido o me siento vulnerable o tengo miedo, que son emociones que los hombres sienten que no pueden mostrar. Entonces son pasados de forma, como dije antes, de forma implícito y también explícito, en decir no llores. Pero la cuestión pasa de forma sutil y también muy directo. Las formas de sexualidad que aparecen a lo largo de las prácticas son, por ejemplo, la preeminencia del poder, de tener dinero, en la jerarquía laboral, la jerarquía de la seguridad. ¿Cómo atraviesan
esas prácticas que a veces no tienen un discurso claro por la parte de la legislación? ¿Cuál es esta caja que atraviesa, que plantea 3 países? ¿Cómo son jurídicamente estas dificultades? ¿Qué dice la gente sobre lo que es en relación al derecho que tiene de vivir como quiere o como puede? Bueno, la cuestión sería más la falta de leyes que promueven efectivamente la equidad, o sea, la falta de días de la licencia parental igual para hombres y mujeres, o la falta de leyes que promueven el acceso a las guarderías para poder promover, digamos, una participación igual, como también tomar más en serio el uso y abuso de poder, como el acoso, la violencia, etcétera, ¿no? Como también las formas sutiles de acoso y de poder dentro de los locales de trabajo. Entonces creo que hay un momento muy interesante, por lo menos en Estados Unidos y algunos países, sobre ese de Me Too, de Yo También, que está llamando la atención a que los hombres no deben hacer. Pero creo que nos falta un poco más pensar en lo que los hombres deben hacer, ¿no? En términos de masculinidad, prácticas de masculinidades más sanas. A reserva de que leamos este estudio, La Caja de la Masculinidad, podríamos ir adelantando sobre todo qué tienen en común los jóvenes, los hombres jóvenes en México, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. ¿Qué parámetros se encuentran o qué constantes se encuentran en estas 3 sociedades? Bueno, son parecidas, o sea, tal vez para sorprender o tal vez no, pensando en los medios masivos globalizados cada vez más, o sea, los varones de los 3 países muy parecidos en sus actitudes de un apoyo para una masculinidad tipo fuerte. Al mismo tiempo, más flexibilidad en el tema de equidad de género, o sea, los hombres, yo diría que hace generación en los 3 países acepta más la homosexualidad, o sea, tener amigos gays, aunque continúen con miedo de que ellos serían llamados de gays, pero más abierto a la cuestión de amigos gay y mucho más abierto a hacer el cuidado en casa, no pensar que la mujer es ser inferior. Pero sigue vigente en los 3 países, tal vez más fuerte, de los 3 más fuerte en los Estados Unidos, la idea del valiente, del hombre fuerte que no pide ayuda, que no muestra vulnerabilidad, que no muestra miedo. Eso está vivo en los 3 países, pero una aceptación de la equidad de género también presente en los 3 países. Entonces hay ese contraste, ¿no? Esa ambivalencia. ¿Qué tipo de hombre soy? Puedo aceptar a la mujer como mi igual, pero tengo que mostrarme como fuerte. Eso vivimos en los 3 países. Uh-huh. ¿Hay suficiente material teórico, como sucede con el feminismo, para sostener todas estas ideas en relación a prácticas que pueden ser idiosincráticas, que son materia de la antropología o de la sociología? ¿Cómo abordar este tema? ¿Cómo interpretar toda esta serie de encuestas desde la especificidad de los países? Las estadísticas que vemos son muy semejantes, como dices, Cari, pero ¿cuál es la especificidad desde dónde abordar? ¿Hay una relación entre lo teórico y lo práctico? Claro, y o sea, eso es un momento de un retrato. Sabemos que los caminos y ahí todas las investigaciones y la teoría del performance de los papeles de género, de Butler, etcétera, nos informan bastante sobre cómo los hombres jóvenes se sienten presionados para hacer un performance de masculinidad de una cierta forma. Y claro que ese performance cambia, digamos, en contexto rural, urbano, escuela, en momentos íntimos. O sea, nos parece que los datos que tenemos es un retrato, pero estamos muy conscientes de que nosotros somos, como hombres, como mujeres, muy influenciados por los entornos, nuestros medios donde estamos. Entonces ahí la parte de la investigación quali y las entrevistas, historias de vida, etcétera, nos muestra la fluidez de esos papeles. O sea, entonces ahí creo que el parte teórico nos muestra datos interesantes, pero ojo en la cuestión de que esos son performance de cierta forma y cambia en los contextos. Entonces ahí aplicamos también la teoría para decir, ahí tenemos que trabajar bastante esos contextos, profesores, padres, las parejas, lugares de trabajo, para promover masculinidades, digamos, más sanas, más flexibles, menos violentas, pensando en eso, o sea, de que es el entorno, es el contexto
que cría y influencia bastante, digamos, cómo el hombre, digamos, esas actitudes se convierten en prácticas. ¿Y cómo convivimos? Porque hablabas hace un momento, Gary, de este movimiento Me Too. En México ha tenido otras formas de manifestación, pero hay un tema ahí que tiene que ver con la convivencia entre los géneros, que tiene que ver también con un discurso de las mujeres, un discurso hacia la equidad de género, que me parece todavía le queda debiendo, en el caso de México por lo menos, todavía le queda debiendo a las masculinidades y a los hombres. No hemos logrado hacer un discurso que incluya a todos los géneros y a todas las preferencias, que no sea, que no confronte, sino que incluya. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lograr por lo menos cambiarlo en el discurso? Claro, creo que, o sea, un temor que tenemos al referir a esa cuestión de la caja de masculinidad es que no queremos crear una profecía que autocumple, o sea, que se autocumple. O sea, de cierta forma creemos que el futuro es más fluidez, es reconocer la pluralidad de identidades sexuales, de prácticas sexuales, de respeto y con consenso, etcétera. Pero creo que si nos falta todavía, digamos, presentar, digamos, a cada día a nuestros hijos y hijas masculinidades y feminidades e identidades sexuales en su fluidez, que de hecho las prácticas están ahí y mucha gente ya cree en eso, ya vive en eso, pero creo que nos falta todavía crear espacios menos heteronormativo, menos binario, y el estudio muestra que tan vivo sigue esa idea del género como binario. Entonces sí, nos parece que el movimiento de LGBT ha sido muy fuerte como movimiento identitario, pero nos falta todavía qué significa una vida para todos nosotros de todas las orientaciones sexuales. Entonces creo que ahí es un gran desafío que todavía no hemos logrado. Sentimos que en la encuesta de que hay más respeto, más yo tolero el otro, que es diferente de mí, pero creo que una de abrazar, digamos, la fluidez de identidades, etcétera, todavía nos falta en los 6 países. Todavía creo que se da, lo platicábamos hace unos días que hablábamos de un festival de diversidades, cómo seguimos teniendo esta idea de que el cisgénero, o por lo menos eso se manifiesta en el discurso, quienes somos cisgénero, digamos, quienes nacimos en el género en el que nos identificamos, de pronto decimos, bueno, pero los otros son los distintos, ¿no? Cuando todos, de alguna forma, somos distintos. Claro. O sea, considera, bueno, sí, yo los acepto, pero mi forma de ver en el mundo heterosexual, binario, etcétera, es como la referencia. Entonces sigue muy centrado en eso. O sea, yo diría que hay más tolerancia, pero sigue con la idea centrado en el heteronormativo, ¿no? Entonces creo que ahí nos falta, bueno, llegar a promover ese no autocentrismo, digamos, en lo que es supuestamente normal. Uh-huh. Uno de los pilares que señalan en la encuesta es el atractivo físico, que es uno de los grandes problemas que hay en prácticamente todos los medios, desde la amistad, la pareja, el trabajo, la vida estudiantil. ¿Cómo tratar con ese tema cuando pareciera que es un lugar común desprejuiciar sobre la idea de un hombre atractivo y tonto, un hombre que no tiene que preocuparse por sus cualidades y por su calidad laboral, sino solo por el aspecto físico? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajar cuando por otra parte hay una gran promoción de modelos de belleza que son únicos, que son estandarizados y que no toman en cuenta la diversidad, claro, la diversidad de los ámbitos locales? Ahí ha sido, o sea, para nosotros que venimos promoviendo bien el campo de activismo, ¿no? De equidad de género como justicia de género, ¿no? O sea, venimos de la causa feminista y de ese lado de sociedad civil, ¿no? Pero eso fue asociación y colaboración con la marca Axe, que se preocupa de la belleza masculina y, bueno, ha tenido momentos en sus campañas pasadas muy machistas, ¿no? Entonces, pero nos parece y les hemos convencido de pensar en el atractivo de forma más diverso.
justamente la propaganda que están pasando ahora no es el hombre físico perfectamente, o sea, no es, inclusive están haciendo un poco como irónico, sarcástico, burlando un poco la idea del hombre, ese modelo del hombre perfecto con sus pectorales grandes y enormes, y de eso están burlando un poco de esa idea. Entonces estamos contentos de que ellos, usando un poco un estilo un poco irreverente, digamos, chistoso, están intentando captar un poco nuestro mensaje de que no hay un modelo perfecto y por favor que salgamos un poco del modelo Hollywood de lo que sería un hombre ideal y mujer ideal. Creo que están captando un poco eso. Esta parte de las relaciones entre los sexos es fundamental en la literatura anglosajona desde los años 50. La literatura desde la psicología le atribuyó un peso excesivo a la madre. La madre era culpable de todos los desórdenes. Hoy pensamos distinto. Pensamos que la dificultad... Más o menos, porque en el debate, en los debates políticos, el discurso sigue siendo vamos a apoyar a las mamás para que se acabe la delincuencia. Sí. Ajá, sí, la dificultad de soportar a una mujer inteligente, quiero decir inteligente, aquella que cuestiona muchos de los valores que por naturaleza aparecen, pues es uno de los dilemas muy difíciles, y sobre todo también para una mujer tal vez apoyar las fragilidades de un hombre que sabe que no es autosuficiente, que no lo sabe todo y que tampoco puede ser hipersexual y que puede ser no violento. ¿Cómo compartir eso? ¿Cómo trabajar en el terreno de la divulgación, del análisis, para lograr tratar de entender esa dinámica entre los sexos, tanto en la amistad como en las relaciones amorosas? Pregunta grande. No sé por dónde yo creo que lo que tocaste en el inicio, la cuestión del cuidado, y seguimos bastante fuerte si hay cierto espacio para paternidades más involucradas en el cuidado. Seguimos bastante con una cultura de la madre, o sea, de que la madre es quien cuida, o sea, reforzamos ese binario cada día. Las mujeres siguen haciendo en México y las Américas más de 3 veces más el cuidado por día de los hijos, de la casa, de los parientes viejos, digamos. Sabemos que con tanto discurso sobre que los hombres debemos participar, seguimos muy fuerte, que son las mujeres que hacen la mayoría, y eso crea subjetividades en los chavos y las chavas cada día. Entonces creo que eso es un momento clave, digamos, pensando de que el mercado de trabajo y laboral necesita hombres y mujeres de forma igual. El feminismo ha llamado tantos años de atención a eso, y hay un momento, y nosotros estamos apostando bastante a eso, o sea, el camino del cuidado masculino desde el nacimiento de un bebé y antes, como una de las formas de romper el binario. Claro que nos falta mucho, pero nos vemos como una línea de acción muy importante. Tenemos, además de las encuestas, también Promundo creó la campaña Men Care sobre paternidad, que está activo en más de 45 países, y rompiendo la idea de que yo llego aquí para ayudar y qué chévere que los hombres están cuidando de los bebés, y más como una postura ética, social, político en el mundo, de que tanto los hombres cuanto las mujeres cuidamos uno del otro. Es una cuestión de equidad y de justicia, y también es una postura en el mundo que ayuda a romper esa idea del hombre fuerte, sin sentimientos. Entonces nosotros apostamos bastante con eso de forma de romper el binario. Pues invitamos a estudiar con más calma estos resultados de la Caja de la Masculinidad que se presentarán mañana. Muchísimas gracias, Gary Barker, de la organización no gubernamental Promundo, por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Ok, chao. Y nos vamos corriendo a la tercera hora. Nos vamos corriendo. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9:05 de la mañana de este jueves 14 de junio y agradecemos la permanencia de todos ustedes con nosotros a unos momentos de que empiece ya la inauguración del Mundial. Apenas, ¿no? Estaba ya. Yo ¿Ya? pensé que ya hasta los partidos, no tenemos la menor idea. Que... Pero bueno, pues sí, qué bueno que están con nosotros. A pesar de todo, nosotros seguiremos aquí, seguiremos durante las vacaciones universitarias. Nosotros no nos vamos a ningún lado. No sé, insisto, no sé si eso es bueno o malo, pero para todo ello, para resistir el fútbol, para resistir el anuncio de que ahora vamos a ser sede del Mundial 2022, lo cual habla muy bien de nosotros, porque asociarse con la FIFA, que es un organismo tan decente, con tan buena reputación internacional, siempre habla muy bien de nosotros. Perfecto, vamos muy bien, muchachos. Y por lo pronto nos vamos a Poesía Necesaria. A la Poesía Necesaria. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Es hora de Poesía Necesaria. Ya me dijeron que el mundial en el que del cual vamos a hacer sede es el del 2026. Muchísimas gracias a quienes me salvan de mí misma. Ni modo. En fin, Certeza, un poema que habla sobre el azar, un poema de Carmen Zamudio, si no me equivoco, y que lo que dice es que tenemos pocas certezas en la vida, y una de ellas, ni modo, es la muerte. Vamos a escucharlo. La muerte no se llora en remolinos de certeza. Sucede casi siempre en medio de arrebatos, de una alegría a otra, se calla y fecunda en el centro del miedo. La vida es una grieta de luz que transcurre entre el negro más puro y la oscuridad infinita. Vivimos encendiéndonos estertores. No lloramos porque estamos mudos, y como música de cajas huecas queremos escapar del cuerpo buscando alivio. La muerte anda por ahí, burlona. Aguijonea eso que nombramos ausencia. Es quien manda a otros a que vistan el cuerpo. Entonces, tememos no ser rosados, abrazados ya por nuestros hijos. Conjeturamos, tarde, otros finales, como dueños de esa vida que compartimos. Tiempo y espacio. Huimos, esquivamos, nos plantamos arrogantes, desvalidos ante nuestra propia vida. Si acaso contuviera ese mohín que no llora o se llena de argumentos ante nosotros, los otros y el único con una certeza. Creemos vivir un espasmo, un cortocircuito, un infarto en la carrera entrecortada por el sueño, como ese del que despertamos preguntándonos si es cierto, si seguimos vivos o acaso fuimos nosotros. Y descubrimos que la muerte puede ser ese instante luminoso que sucede tras el negro y largo rato que alguien nombró vida. La muerte vive y es la única certeza. La mesa del día. Hoy estamos en Mundos Posibles, es jueves de Mundos Posibles, el 11 Congreso Mexicano de Noviología, el reencantamiento del territorio nacional, termina mañana y justamente Alberto Betancourt ha estado esta semana para darnos cuenta de todo este mundo que hay alrededor de este paradigma etnobiológico que están discutiendo en muchísimos territorios en este congreso tan importante. Buenos días, Alberto Betancourt. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días, Juana Inés, qué gusto saludarlos. Igualmente, Alberto, no estás con nosotros, pero ¿dónde estás y qué has visto?
Pues estoy aquí en la preciosa ciudad de Morelia, Michoacán, en un evento muy singular, el 11 Congreso Mexicano de Etnobiología, y se me ocurría este título del reencantamiento del territorio nacional, porque aquí he escuchado a muchos investigadores plantear que los pueblos originarios de México tienen lo que podríamos llamar un modo de ver muy particular, un modo de ver que reencanta el territorio nacional, y yo diría que constituye, vamos a decirlo así, un coscomate lleno de semillas para el futuro de México. Los pueblos originarios, en vez de cosificar la naturaleza, dialogan con ella, y de ello pues están dando cuenta 400 o más de 400 investigadores que están participando aquí en el Congreso. Fíjate, Juan Inés, por ejemplo, tuvimos la conferencia magistral de Alejandro Casas, que es el director del Centro de Estudios en Ecosistemas y Sustentabilidad, uno de los institutos de investigación que tiene la UNAM aquí en el campus de Morelia, y él nos decía, por ejemplo, que la etnobiología es un consorcio de ciencias abocado a estudiar las interacciones entre los humanos y el medio ambiente, pero él recordó una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo que los humanos no somos solamente los Homo sapiens, hay más humanos además de nuestra especie, y él citó, por ejemplo, el caso del Homo habilis, o dijo que ahora pues más reciente también el Homo naledi, que fueron también humanos, aunque no de nuestra especie, y elaboraron herramientas hace 2.5 millones de años. Pero Alejandro Casas, que además pues tiene un estilo de exponer muy ameno, muy claro, digamos, también planteó una cosa muy interesante, porque dijo que la tecnología que utilizaban los Homo habilis, la oldubayense, requería de procesos comunicativos, de organización y de transmisión intergeneracional de conocimientos sobre el medio ambiente, de tal manera que el objeto de estudio de la etnobiología, la relación entre los humanos y el medio ambiente, pues tiene como objeto de estudio una larga historia que rebasa incluso la historia de la especie humana. Y bueno, pues otra cosa que comentó, que a mí me llamó mucho la atención, es que él dijo que la praxis de los pueblos transforma el mundo con una profunda conciencia ambiental y ecológica, que conserva los suelos, frena la reducción de la cubierta forestal e interrumpe las alteraciones bioquímicas globales. Y ahí fíjense, Juan Inés y Miguel Ángel, amigos del auditorio, ahí Alejandro Casas señaló algo que me llamó mucho la atención. Él dijo que los procesos de domesticación se han desarrollado domesticando recursos naturales en diversas escalas. Una de ellas es la de las superáreas culturales, los paisajes y los ecosistemas, de tal suerte que la introducción de especies de árboles, la construcción de sistemas de irrigación y la construcción de terrazas ha generado lo que él llama las montañas campesinas, por ejemplo en el caso de los Andes, o las terras pretas en el Amazonas. Pero él dijo algo que a mí me sorprendió mucho, porque dijo que los pueblos originarios también han domesticado especies y han aumentado la diversidad interespecífica, han generado variedades dentro de una especie. El caso más emblemático sin duda es el del maíz. Él dijo que los pueblos originarios de México han intervenido en el curso de los flujos génicos y señaló que la domesticación es un factor diversificador, de tal manera que la praxis, el trabajo, el conocimiento, la intención, los valores de los pueblos originarios de México constituyen una fuerza de la evolución, y sus conocimientos muy sofisticados en ese sentido pues constituyen un reservorio para el futuro. No sé cómo ves, Juan Inés, Miguel Ángel, ¿cómo ven? Sí, bueno, el trabajo de Casas, bueno, es un director de tesis como multireconocido, tiene más de 100 publicaciones sobre el tema. No es un tema, a pesar de que tienen 20 años trabajando en este congreso, que con todo y que es el 11, realmente tiene un trabajo de muchos años.
no ha tenido patrocinio en algunas etapas intermedias, pero bueno, la presencia de casas como la figura que pone en contexto latinoamericano esta búsqueda, pues es fundamental. Hay otro conjunto también de ponencias magistrales en la que vinieron muchos autores que están en distintas partes de Latinoamérica haciendo casi una labor de militancia, ¿no? Sí, fíjate, bueno, digamos de trabajo académico político, ¿no? En el sentido de un trabajo académico que busca incidir en la realidad, defender valores. Justo quería compartir con ustedes un breve comentario sobre la conferencia magistral que dio la doctora Teresa Rojas Rabiela. Teresa Rojas, yo diría que habla con los muertos. Ella se dedica a estudiar los testamentos en el archivo para indagar sobre asuntos de tierras, herramientas y cultivos. Ella se formó como etnohistoriadora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA, fue alumna del doctor Guillermo Bonfil Batalla y ha estudiado la época de contacto entre mesoamericanos y europeos. Ahí en el auditorio del campus de la UNAM, dijo que ella se sentía pues muy impresionada al advertir la pérdida de población de entre el 80 y el 90% en las décadas posteriores a la llegada de los españoles. Pero fíjense que contó algo que me llamó mucho la atención. Ella dijo que en alguna ocasión escuchó a Paul Kirchhoff, el gran investigador, creador del concepto de Mesoamérica, preguntarse cómo era posible que en América hubieran florecido civilizaciones si no había rueda y no existían máquinas complejas. Y lo que ella contó es que años después, su maestro Ángel Palerm la invitó a consultar en el Archivo General de la Nación documentos en donde encontró información sobre canales y chinampas prehispánicos, y después, por sugerencia de Guillermo Bonfil, fue a aprender con los chinamperos de Mixquic y Xochimilco sobre la pesca de humedales. Y ahí Teresa Rojas nos contó, ahí paulatinamente me fui dando cuenta que, por ejemplo, el cuatequilo trabajo forzoso en la obra pública hacía que el trabajo humano se potenciara gracias a la organización comunitaria. Ella no usó este concepto, lo voy a usar yo, pero yo diría, tratando de retomar su idea, que este espíritu comunalista creó una polis que a su vez organizaba el trabajo, encauzaba la energía social, y esto pues permitía producir lo que a ojos de alguien que viene de fuera pues parecía, y también para alguien que está aquí parece un milagro. Y eso, dijo Teresa Rojas, pues fue respondiendo poco a poco el misterio que tanto había intrigado a Paul Kirchhoff. Claro. Sí, perdón. Sí. No, Miguel Ángel. No, sí, bueno, esto ahora que traes a la memoria de Ángel Palermo y el trabajo de Teresa Rojas y la memoria de Bonfil Batalla, que estuvo en la Biblioteca de Antropología, digamos, ahora sí que homenaje a todos nuestros bibliotecarios que son parte de la memoria, la gente que tiene a su cargo en el archivo el catálogo de mapas, planos e ilustraciones, es algo fascinante porque ahí está todo, ¿no? Qué bueno que lo dices. Yo, ¿sabes cómo le digo a los bibliotecólogos y a los bibliotecarios? Retomo un término que utiliza don Pablo González Casanova para referirse a ellos, y yo digo que los bibliotecólogos y los bibliotecarios son los amos del universo, ¿no? Cualquiera que se dedique a la investigación sabe que ahí en la biblioteca siempre conviene tener como amigo un amo del universo para encontrar lo que uno busca. Claro. No sé, sí. Y pasa por conocer nuestros acervos, por conocer la memoria y por salir un poco de aquello que conocemos, que es parte de pues del trabajo que haces tú en este espacio, Alberto, de salir a otros sitios e irnos diciendo qué hay y por dónde ver. Gracias, Juan Inés. No, pues imagínate, acabamos de honrar las bibliotecas, los centros de investigación, los archivos, pero pues algo que me gustó mucho en la expresión de Teresa Rojas es cuando dijo: Guillermo Bonfil Batalla me mandó a aprender a la milpa. Y pues es otro lugar, por supuesto, ¿no? También se aprende mucho cuando uno sale al mundo. Yo les quería proponer, a ver si podíamos captar un poco de los ecos de estos universos indígenas maravillosos, si les parece bien que escuchemos a la Orquesta de Quinceo con una pieza que se llama Mi Pobre Corazón, y ahorita continuamos esta conversación. Claro que sí, nos vamos a ello, de la Orquesta de Quinceo, Mi Pobre Corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo seguir, Alberto Betancourt, más bien esta conversación? ¿Cómo, sobre todo algo que platicábamos Miguel Ángel y yo,
fuera del aire, cómo se conjunta con discursos como los que hemos estado siguiendo de la agenda ambiental presentada por el SUSMAI de la UNAM, el Seminario Universitario de Sustentabilidad, Medio Ambiente e Instituciones, cómo realmente hacer que esto no solo sea un trabajo académico y un trabajo de reflexión en un pequeño espacio, sino que vaya teniendo pues ondas concéntricas y repercusiones diversas en el mundo. Pues tú lo acabas de decir, yo creo que el chiste es que sea un trabajo académico riguroso, hecho con todas las de la ley, digamos, conforme a los requisitos de un trabajo de esa naturaleza, pero simultáneamente pues que sea un trabajo académico que tenga vocación de incidir en la realidad, de escuchar otros saberes, de entablar un diálogo y de participar en lo que aquí algunos investigadores han llamado, para referirse a los procesos que desarrollan los pueblos indígenas, en el diseño ontológico del mundo, ¿no? Es decir, en el diseño de cómo es el mundo en el que queremos vivir. Yo escuché en relación a estos temas una intervención muy interesante en una conferencia magistral de mi amiga, la doctora Aida Castilleja, quien es antropóloga, se dedica a estudiar la conservación del patrimonio biocultural, y nos contó unas cosas preciosas. Nos dijo, por ejemplo, ahora ella está trabajando, está desde hace muchos años como investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahora por el puesto que está ocupando tiene como una perspectiva más intensa de la cuestión nacional, y ella nos contaba, por ejemplo, que en la playa, en un lugar llamado Las Trincheras, en Sonora, los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron una cúpula de maíz de entre 4.299 y 4.142 años de antigüedad. Esa bolita de maíz que encontraron, tan antigua, documenta junto con otros testimonios de mayor edad una milenaria modificación intencional de los paisajes mexicanos. Y ella nos contaba, dice, por ejemplo, los pueblos de la meseta purépecha, aquí en Michoacán, acabamos de tener el gusto de escuchar la música de viento purépecha, han modificado los paisajes sembrando maíz y otros cultivos desde hace milenios. Los otomís, por su parte, fue otro caso que ella refirió y nos iba mostrando las fotografías del trabajo de campo que ella ha hecho recorriendo el país. Los otomís realizan ceremonias en el Cerro Grande, en San Felipe, y ahí, en la cúpula del cerro, donde moran los ancestros, ellos sacralizan las flores y le piden a los niños que vayan a traer orquídeas. Y uno dice, bueno, pues eso es todo un proceso educativo y de transmisión intergeneracional de conocimientos sobre el medio ambiente. Aida nos mostró una foto que a mí me llamó mucho la atención, Juana Inés. Nos mostró la foto de un polluelo de águila, de un aguilucho, un animalito así al que apenas le estaban saliendo las plumas, con un morralito, con un dibujo huichol, sí me parece. Y yo dije, ¿cómo es que alguien se acercó al nido del águila, se tomó el trabajo de hacer ese morral miniatura y se lo colocó ahí en el cuello al aguilucho? Y pues ella nos explicó, eso lo hizo alguien para convertir al aguilucho en un carguero, en una autoridad, pero lo hizo sobre todo como una manera de enseñarle a sus hijos que el aguilucho es uno de ellos, es uno de los miembros de la comunidad con sus propias responsabilidades. Entonces lo que nos dijo Aida pues es que mediante ceremonias, mediante fiestas y desde luego en el trabajo, una generación le va enseñando a otra cómo leer el paisaje y cómo escribir en él. Y nos decía, y creo que esto tiene mucho que ver con lo que tú comentabas que habían estado platicando fuera del aire, ¿no? Pues las concepciones del mundo se plasman en el paisaje. La cosmovisión de los pueblos indígenas queda plasmada, escrita en el paisaje, y pues nuestro ojo no entrenado no puede distinguir a veces entre una planta silvestre y una cultivada, pero los pueblos cambian y reescriben el paisaje, lo convierten en territorio, lo miran y lo leen como un entramado donde se funden la naturaleza y la cultura, y eso es algo que los académicos tenemos que aprender a advertir, digamos, y a ver.
Una cosa que es muy interesante, Alberto, que bueno, en los años que tenemos de recorrer todos estos congresos y seminarios, tal vez es de las primeras ocasiones en las que participan comunidades autónomas, comunidades ecológicas, consejos comunitarios, comunidades indígenas, y que están ahí en las mesas de trabajo y a veces desdicen, polemizan o complementan el trabajo de los investigadores. Sí, yo creo que esa es una de las cosas más interesantes, ¿no? Aquí como una orquesta, ¿no? Sí. Vienen los académicos, o venimos los académicos, pero llegan también los pueblos con sus saberes, con sus tradiciones. Fíjate que justamente les quería yo platicar que un silbido agudo y suave al mismo tiempo llenó el aula magna de la Escuela Nacional de Estudios Superiores del campus de la UNAM, aquí en Morelia, y sobre el piso había un paliacate con una veladora, un vaso de agua, semillas de maíz, pepitas y frijoles que servían de ofrenda para quienes han entregado su vida en la defensa de los bienes comunes, de los territorios y de los derechos indígenas. Fue una ceremonia muy conmovedora. La llevó a cabo Adelaida Cuecue. Adelaida Cuecue es curandera, iniciadora de la comuna de Cherán. Ella fue una de las mujeres que tocó las campanas el día que el pueblo dijo basta. Y ella nos contó, la voy a citar, dice, cuando venía yo camino para acá, en relación justamente a lo que dices, Miguel Ángel, ¿no? Cómo es que pues los luchadores sociales, los dirigentes campesinos, los miembros de las comunidades deciden venir a un congreso académico, y ella nos contó que se preguntaba en el camino, ¿y yo qué hago aquí? ¿Por qué no estoy en mi comunidad? ¿Por qué no estoy con mis hijos? ¿Por qué no estoy tranquila en mi casa? Pero ella nos dijo, ha sido necesario venir aquí para defender lo que es nuestro, lo que es de todos. Y ella nos contó, justamente en relación a esta manera en la que nos vamos entrelazando los académicos y los pueblos, nos dijo Adelaida Cuecue, antes me intimidaba la gente de conocimiento, pensaba que lo sabían todo, pero un día un investigador muy querido, voy a omitir su nombre, también es muy querido mío, nos visitó en casa y nos acompañó a cortar un panal de miel. Él decía que esa especie de abejas no tenía aguijón, pero al acercarse lo empezaron a picar, y ahí, dijo Adelaida, me di cuenta que los hombres de conocimiento, que es como ella un poco bromeando le llamaba a los académicos, no saben todo. Y como no lo saben todo, pues es necesario platicar y que cada quien ponga su saber. Y allá Adelaida nos contó que del 2007 hasta el 2011, el monstruo del narco destruyó su bosque, el bosque de Cherán, pero dijo ella, nuestra comunidad tuvo necesidad y decidió actuar. Sufrimos represiones y amenazas, pero ahora dormimos tranquilos. Nuestros hijos van contentos a la escuela, y aunque nos señaló la experiencia de Cherán no se puede copiar, la verdad es que cada comunidad tiene sus necesidades y tiene que pensar cada comunidad que no es el gobierno el que le va a solucionar sus problemas, que es la comunidad la que los tiene que resolver. No sé qué opinas, Miguel Ángel, justo en relación a esta relación entre pueblos y académicos. Sí, justamente estaba revisando el programa y prácticamente todos, como lo hemos conversado en la agenda ambiental del SUSMAI, muchos de los temas que están en este congreso son parte de los conflictos que se tienen con los gobiernos locales y el gobierno federal. Bueno, participó la colonia ecológica Jardines de la Mintzita, que tienen varios conflictos territoriales, políticos, todo el Frente de Defensa de la Viricuta están ahí, y sí, tenemos mucho que aprender porque periodistas, académicos, hay muchas preguntas que no podemos hacernos porque no imaginamos cómo son las realidades en esos lugares, ¿no? Así es, ¿no? Fíjate que justamente ahora que mencionas Wirikuta, estuvo aquí un amigo nuestro que es también integrante de la Red sobre Patrimonio Biocultural de CONACYT, Tunuari Chávez, llegó al evento, a una mesa redonda, a un conversatorio muy interesante que hubo con defensores del patrimonio que están luchando contra el despojo en las comunidades. Llegó ahí con una playerita negra que tenía una leyenda que decía ser pueblo, hacer pueblo, servir al pueblo, y nos contó la siguiente historia que les quiero compartir. Hace unos años, unos mestizos invadieron tierras wixárikas. Un niño de las familias invasoras se fue al monte. O sea, llegaron los mestizos, ocuparon las tierras de los wixárikas, y un niño, por una razón desconocida, se fue al monte. Se llamaba
Pedro de Haro Sánchez. Lo adoptó en el monte una familia wixárika de Ocota de la Sierra y le enseñó la lengua. De adulto, Pedro juntó a muchas comunidades para ir a defender el territorio. Un día, inesperadamente, bajó con muchos wixárikas armados a San Sebastián a trozar las alambradas que habían puesto los mestizos y a recuperar las tierras. Pero después de ese triunfo comunitario casi milagroso, Pedro se fue al bosque otra vez. Y ahí, aquí es donde empiezan esas historias que a uno le regalan los investigadores que vienen a este tipo de eventos. Ahí, nos dijo Yunuari, Pedro de Haro se encontró con un venado que le platicó la historia del origen del mundo, y al oírlo, Pedro se hizo maracame. Y contó la historia que le contó el venado, nos la transmitió y nos dijo: un día alguien hirió a un águila con una flecha. El ave siguió volando, pero iba tirando sangre, y ahí donde caían las gotas, hay actualmente vetas de oro y plata. Una gota cayó en Wirikuta. Los wixárikas consideran ese sitio como sagrado, y nos contó Tunuari que todavía hoy, cuando van a un evento en defensa del territorio y contra el despojo que están haciendo las mineras, van a ese lugar donde cayó la gota de sangre y ponen una veladora. Pero la parte que más me sorprendió, estoy transmitiendo la historia que nos contó Tunuari Chávez del Frente en Defensa de Wirikuta. Él nos dijo: el águila, después de que derramó esa gota de sangre en Wirikuta, siguió su vuelo durante mucho tiempo hasta que llegó a un lugar en el que se paró en un nopal. En ese lugar, posteriormente, se erigió la ciudad de Tenochtitlan, una ciudad que floreció y prosperó y se expandió por todos los confines de ese mundo. Cuando llegaron los españoles, prosiguió contándonos Tunuari la historia que el venado le había dicho a Pedro de Haro, los españoles creían que los indios eran tontos porque cambiaban espejos por oro, pero el venado, el más antiguo de nuestros ancestros, solo puede ser venado cuando se ve en el espejo, cuando se da cuenta quién es, cuando recuerda de dónde viene. Entonces llévense el oro, pero no se pueden llevar lo que nosotros somos. Esa es la historia que le contó el venado a Pedro, que a su vez fue transmitida a nosotros a través de Tunuari. Y yo no sé qué opinen Miguel Ángel, Juana Inés, amigos del auditorio, pero yo pienso que en cierto sentido, y a eso lo debiéramos tirar en el trabajo académico, el 11 Congreso Mexicano de Etnobiología fue como una especie de gran espejo para recordarnos quiénes somos y para abrir un espacio para discutir quiénes queremos ser. Por supuesto, y creo que de los diálogos, mencionaba Miguel Ángel y tú, Alberto, el diálogo que se da entre académicos y habitantes de los diferentes espacios y regiones de nuestro país, pero también es un diálogo que tiene que ir, o sea, pensar que la política, las decisiones, los momentos electorales, la complicadísima noción de desarrollo nacional con la cual hemos peleado de tantas maneras en este espacio, están al margen de esta conversación, es condenarnos al conflicto permanente, digamos. Ahí está la posibilidad de que abramos espacios de diálogo. Creo que es importante que se hable más de estos temas, que se mencione que hay otras formas de entender el país, que este país implica muchas formas diversas de ver el mundo, muchas tradiciones, muchos orígenes, y que todos tienen que caber en un diálogo nacional. Y hoy es cumpleaños de Radio UNAM y justamente se fundó con esa idea también la radio universitaria. Qué maravilla, ¿no? Pues por supuesto es un día para celebrar. Yo creo que la radio universitaria, particularmente Radio UNAM, pues tiene una función muy importante, no solamente de difusión, sino fundamentalmente de dar la palabra, ¿no? Y creo que eso ha hecho a lo largo de muchos años y eso es muy importante. Estaba yo escuchando con mucho azor las intervenciones en este conversatorio, que es como se le llama a estos espacios destinados al diálogo, digamos, entre académicos y los otros saberes, igualmente valiosos y sofisticados. La lista enorme de todas las personas que han perdido la vida defendiendo los bienes, los sacrificios que están padeciendo las comunidades por la destrucción ambiental provocada por las mineras. Y me acordaba yo que hace 3-4 días el secretario de Medio Ambiente, que acostumbra
hechizar así al presidente de la República, le decía que era el presidente más ecologista que había tenido México en las últimas décadas. Yo me quedé pensando en este balance de destrucción ambiental tan tremendo que han desarrollado las inmobiliarias, las empresas turísticas, las mineras, los nuevos pozos petroleros, y pienso que en ese contexto, cuando uno se pregunta si vale la pena luchar, que por supuesto hay muchas razones para que valga la pena, pero creo que una que vale la pena recordar es que pues el trabajo académico, la formación de opinión pública puede obtener triunfos muy concretos. Hace unas semanas vivimos realmente lo que yo llamaría un instante de peligro, ¿no? Cuando la 63 legislatura estuvo a punto de aprobar la Ley General de Biodiversidad, que pues daba el banderazo de salida a la destrucción y privatización de los territorios y los conocimientos indígenas. Y yo creo que así como hay muchas cosas que lamentar de destrucción del medio ambiente y de tejido comunitario en el país, también podemos festejar que a veces se puede incidir en la realidad, y creo que el hecho de que ya esta ley no haya sido aprobada por la 63 legislatura pues nos demuestra que vale la pena que los académicos nos aliemos, establezcamos pactos con las comunidades y que tratemos de jugar este papel de hacer escuchar esas voces que son tan importantes y que han desarrollado conocimientos tan sofisticados. Por supuesto, Miguel Ángel. Pues sí, esta parte que queda como pendiente también. No sé cómo van a ser los organizadores de esto para tener la memoria de todo este encuentro. Hay varias transmisiones en streaming y hay varias cosas que que no van a estar dentro de la memoria estrictamente publicable, porque son muchos talleres, muchos cursos, muchos encuentros en los que discutirán muchísimas cosas. Comentaba con Juana Inés la presencia de Francisco Chapela, que es un hombre que lo hemos tenido varias veces en Primer Movimiento, explicando todo el tema del tema, desde el tema del agua hasta el tema de las agroindustrias y de los bosques, ¿no? Que es un hombre que tiene una capacidad de un espectro de acción enorme, con muchísimas fundaciones, muchísimas instancias alemanas, japonesas, noruegas, que inciden en esta parte de la protección de los bosques, la protección del agua, la limitación el apoyo a las comunidades para fortalecer su tejido social y que no desaparezcan, que se queden ahí, que no emigren y que defiendan sus territorios, porque como sostenía Chapela en varias entrevistas aquí en Primer Movimiento, es muy importante que todas estas leyes se hagan en conjunto con las personas. Son las personas las que tienen que defender con sus firmas, su legitimidad territorial, todos esos espacios. Sí, fíjate que él puso una de las alegorías más interesantes del Congreso. Él dijo, citó el lugar, no recuerdo ahora, no lo alcancé a escuchar en ese momento en vivo, pero dijo que en el lugar en el que se dio inicio a la Revolución Verde en México, ahora es una de las sedes de la campaña contra el hambre. Y él decía que el hecho de que hubiera hambre en un país en el que se lanzó la Revolución Verde, pues justamente mostraba las limitaciones de estos modelos importados que a veces la colonización mental nos hace adoptar sin domesticarlos, sin adaptarlos a nuestras propias necesidades y a nuestros propios valores. Y yo creo que eso es lo que está intentando hacer este Congreso, ¿no? Contribuir junto con otros espacios a la discusión de las formas en las que podemos aprender a escuchar y dar la voz y poder elaborar políticas públicas que sean resultado de un concierto, de una orquesta sinfónica polifónica formada por muchas voces. Pues sí, Alberto. Pues nos da un enorme gusto tenerte allí y comentarlo y compartirlo contigo, y por supuesto seguiremos hablando de esto los próximos días, Alberto. Por supuesto es un tema que está ahí, es un tema además que en un momento de coyuntura como en el que estamos se vuelve primordial pensar que si no va a ser así nuestro futuro, ecológica, social, política, ideológicamente, todo va a ser mucho más complicado. Por supuesto, yo creo que básicamente el Congreso lo que está recordándonos es que en los pueblos originarios, en las comunidades afrodescendientes y en las comunidades equivalentes, digamos, en las comunidades locales en general, pues hay todo como decía yo al principio de mi intervención, un coscomate de semillas para el futuro. Quisiera proponerles que a manera de mañanitas para Radio UNAM pudiéramos despedirnos con conjuntos planecos de arpa grande que fueron grabados por Guillermo Contreras, esto que se llama El Becerrero,
Qué gusto saludarlos, Miguel Ángel, Juana Inés, un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio. Por supuesto, muchísimas gracias y nos vamos con música. Primer movimiento. De la mañana con 48 minutos y estábamos debatiéndonos fuera del aire sobre si dedicar estos últimos minutos de primer movimiento a explicar los embates estratégicos de Osorio, que ya ves que le da mucho por una cosa cabalística y muy extraña, hablar del 442. ¿Qué dices, Miguel Ángel? Pues sí, vamos a hacer un análisis en este momento de los grupos, cómo están organizados, las posibilidades de gol que tiene cada uno de los delanteros de los diferentes países. Pero en realidad lo que vamos a recordar que ha estado presente en todo el programa, como bien lo decías fuera del aire, Juan, es Jorge Luis Borges. Por supuesto, muchísimas gracias a quien nos llamó y nos dijo que justamente en 1986, el 14 de junio, murió Jorge Luis Borges. Lo seguimos leyendo, lo seguimos trayendo a la memoria. Hay quien sigue descubriendo a Borges y esa es nuestra tarea como lectores y como parte de una comunidad. Borges habló sobre el azar, dijo en algún momento que los 44 años eran casi la vejez, y creo que ¿a los cuántos se murió? Como a los 82. Sí, creo que murió a los 90. Entonces, bueno, pues tenía razón y no tanto, pero en fin. El más argentino de los escritores argentinos y el menos argentino de los escritores argentinos. Él quería ser escocés. En algún momento lo dijo en una entrevista que él en realidad quería ser escocés y su abuela le dijo, gracias a Dios no eres escocés, eres argentino, muy argentino, bibliotecario también. Bibliotecario. Ahora que hablábamos de los bibliotecarios, importante. Escribe un artículo muy interesante donde de alguna manera es premonitorio de por qué no es uno de los escritores argentinos más representativos y al mismo tiempo sí. Él decía que Víctor Hugo era el menos francés de los escritores franceses, siempre hablando de la migración, que hoy es uno de los temas centrales en Europa y en Francia, que Shakespeare era el menos inglés de los autores ingleses, cómo habían elegido a los alemanes que eran tan obcecados a uno de los hombres más tolerantes como representativos, que es Goethe, ¿no? Uno de los escritores argentinos más representativos pues es Borges, el menos representativo de los escritores argentinos, ¿no? Es interesante porque Borges se recuerda mucho por su poesía, se recuerda por supuesto por los cuentos, hablaba también, ha estado presente en todo el programa, porque también Alfredo Ávila mencionó el jardín de senderos que se bifurcan, y justamente se le recuerda como cuentista, pero también tiene una veta crítica y de ensayista muy importante. Tiene una serie de textos breves, unos publicados por la revista en la revista El Hogar, que después recogió Tusquets, me parece, los textos del Hogar, donde hace una vindicación de la novela María de Jorge Isaacs, que empieza diciendo, dicen que María ya no se puede leer, y por lo menos ayer en la tarde en mi biblioteca sí se podía leer. Y sigue hablando sobre el romanticismo en Hispanoamérica, y tiene también una colección de prólogos que publicó Alianza, muy interesante, de textos sobre otros escritores, sobre otras lecturas de Borges. Ahí vale la pena revisarlo. Gastón García Marinozzi nos trajo los escritos, que era un trabajo inédito que publicó Tusquets, que regalamos aquí en Primer Movimiento, los libros, los textos sobre el tango, que no estaban reunidos tampoco dentro de su bibliografía. Sí, hay mucho de Borges todavía dando vueltas por los diferentes universos. Gracias por traérnoslo a la memoria, que sí, en este programa, desde que empezamos a hablar del azaroso arte del engaño y de todas las fuerzas del universo que se reúnen para de pronto definir lo que sucede, definir la historia, todo sucede. Sergio Sánchez Guevara nos dice, hay que decir que la burguesía reina pero no gobierna. ¿Nos puede ayudar a explicar por qué el presidente en turno negocia con los poderes económicos y sobre todo al final del periodo de gobierno? La burguesía reina pero no gobierna. Muchísimas gracias a Sergio Sánchez Guevara, a todos los que nos hablaron. Amalia Montoya invita al seminario de estudios sobre Coyoacán. El Seminario de Estudios sobre Coyoacán invita al recorrido por chinampas de Tlaxiatemalco en San Luis el 27 de junio a las 10 horas. Vamos a buscar más información
sobre el tema para extender la invitación de manera más amplia. Javier Ramírez Amaro dice en Twitter que hoy es un día extraño, que un 14 de junio nació el Che y también Trump. Prefiere recordar a Borges y las causas. Pues harás muy bien, porque sí, francamente, es un día extraño. También hoy hace 81 años nació Radio UNAM, se hizo oír la voz de la universidad a través de Radio UNAM por primera vez y nos da muchísimo gusto. Primer movimiento. Pues ya nos vamos, Miguel Ángel. Hay que avisar que no vamos a hablar de fútbol durante todo el Mundial. Hablaremos, si acaso, mañana de las implicaciones políticas del Mundial de Norteamérica, pero nada más. Y ya nos vamos. Ya nos vamos y bueno, esto fue Primer Movimiento y esta es la rúbrica de nuestra emisora. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.